Eso era lo que un sacerdote participaba en cuanto a su comida y en cuanto a su vestidura. Él traía una vestidura muy bonita que solamente los sumos sacerdotes utilizaban. Pero sin embargo, Juan hizo todo lo contrario. Él vestía de pelo de camello, dice, y también tenía un cinto de cuero y comía langostas y miel silvestre. Veamos qué contradictorio, ¿eh? ¿Sí? Juan, un sumo sacerdote, pero hacía todo lo contrario. ¿Sí? Él se vestía con pieles de camello, que el camello era un animal inmundo, y también dice que pues, se ponía un cinto, y su comida era langostas y miel. ¿Sí? Entonces, esto que hacía Juan era un duro golpe a la mentalidad religiosa de aquel entonces. Porque la gente decía, ¿cómo es posible? Si él es descendencia de un sumo sacerdote, ¿por qué se comporta así? ¿Verdad? Y no solo esto, se fue a vivir al desierto. Entonces vemos que Juan como que era contrario a la religión. Juan llevaba una vida diferente, ¿sí?, en todos sus aspectos. ¿Sí? Y también vemos, ¿sí?, que todo lo que él hablaba ya estaba planeado por Dios. Dios ya lo había profetizado. ¿Sí? ¿Quién era Juan? ¿Sí? Juan comenzó su ministerio en el desierto preparando el camino para el Señor. ¿Sí? Así dice la palabra. Y esto lo hizo por medio del profeta Isaías. ¿Sí? Porque él vino a preparar, vino a enderezar las sendas. Cuando dice que él viene a enderezar las sendas, ¿sí?, nos habla y nos dice que él venía a cambiar nuestras perspectivas, nuestra forma de ver las cosas. Nuestra mente teníamos que cambiarla hacia el Señor y nuestro corazón recto debíamos enfocarlo en una conducta muy diferente, hermano. Sí. Eso es lo que Juan estaba diciendo. Yo vine a preparar el camino del Señor y a enderezar las veredas. Sí. Él venía a que los corazones de los hombres se volvieran a Cristo Jesús, hermano. Ese era el propósito de Juan, de preparar el camino. Juan no predicaba en el templo. Es otra de las características. Él no predicaba en el templo, él predicaba fuera del templo, ¿no? ¿Sí? A un pueblo, ¿verdad?, religioso, ¿sí? Y también, hermano, él no guardaba ningún, ¿cómo le diré?, ningún rito religioso, ¿no? Ningún precepto religioso lo guardaba. ¿Sí? Porque como que ya estaba al fin de terminar la dispensación. ¿Sí? Porque dice la palabra del Señor, ¿verdad? Dice, porque todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan. ¿Sí? Pues quiere decir que hasta Juan era el último profeta que se estaba llevando del Antiguo Testamento. Entonces ahí terminó la dispensación de la ley y empieza otra nueva dispensación que es por medio del Espíritu. Estamos hablando de la gracia de Dios. Ahí empieza otra dispensación de parte de Dios. ¿Y cuál era el tema de Juan? El arrepentimiento, ¿no? ¿Sí? Y el reino de Dios se había acercado. Esa era su predicación de Juan. ¿Sí? Juan el Bautista, vimos la narración que ahorita leímos, dice que él estaba en la cárcel. Así dice. Y cuando él estaba en la cárcel, dice que envió a dos, ¿verdad?, de sus discípulos a preguntarle a Jesús si él era el enviado o esperaban a otro, ¿verdad? Y entonces Jesús les dice a sus discípulos de Juan, dice, miren, vean, los ciegos ven, los ojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos resucitan, a los pobres les ha anunciado el Evangelio, bienaventurado el que no se escandaliza por causa del Evangelio. Entonces, eso fue el mensaje que se le dio. Ven y díganle lo que están viendo. ¿Sí? Entonces regresaron, ¿verdad? ¿Sí? Y empezó, cuando ellos iban de regreso, el Señor empezó a dar testimonio de Juan. ¿Sí? Y le dice el Señor Jesús a los que estaban escuchando, a sus oyentes, y les dijo, ¿qué salieron a ver al desierto? ¿Qué salieron a ver? ¿Una caña sacudida por el viento? Bíblicamente, hermano, una caña
significa o representa a una persona débil y frágil. ¿Ha visto usted en las parcelas cómo las cañas con el aire cómo se mueven? Sí. Así es más o menos lo que el Señor decía. ¿Qué salieron a ver en el desierto? ¿Una caña que se sacude por el viento? O sea que creían que Juan era así. Pero Juan no era una caña sacudida, sino Juan era un hombre de firmes convicciones, hermano. Sí. Porque todo lo que hacía, Juan estaba convencido. ¿Sí? ¿Por qué hacía las cosas que él estaba haciendo, hermano? Lo que él estaba viviendo. Entonces Juan no era una persona débil, era una persona que tenía firmes condiciones, hermano. Convicciones para seguir adelante. Él no vacilaba en sus creencias. Él creía en el Mesías, ¿sí? Pero también, hermano, él no vacilaba en cuanto a su creencia. Él decía, sí, va a venir. Pero él se comportaba de una manera de una conducta muy diferente, hermano. ¿Sí? Él se acercaba y decía y predicaba el Evangelio, hermano. Él no tenía miedo, hermano. ¿Sí? Él no se debilitó ante la severidad y el terror de Herodes. Porque sabemos que Juan era valiente para llevar el mensaje y lo predicaba a las personas, ¿sí? Y también se los decía a la gente, les decía, arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado a los necesitados, a los pobres. A los religiosos les hablaba más fuerte y les decía, generación de víboras, ¿verdad? ¿Quién les enseñó a huir de la ira venidera? Entonces Juan era de firmes convicciones, hermano. Él sabía y no vacilaba en cuanto a sus creencias, hermano. A los cobradores de impuestos les decía, no exijan más de lo que está estipulado. No exijan más. Y a los soldados les decía, no hagan extorsión a la gente. No le extorsionen. Entonces vea, un hombre con esa valentía, hermano. Entonces no era una caña débil, ¿verdad? Movida por el viento. Sino era un hombre, hermano, bien firme en lo que él proclamaba. También le dijo a Herodes, mire, se presentó a Herodes y le decía, no te es lícito tener o traer a la mujer tuya como la de tu hermano. Entonces no tenía temor, hermano. Él servía fielmente a Dios conforme al llamado que tenía de él. Juan no se turbaba, hermano, a tratar con los problemas. ¿Sí? Tenemos que aprender que no importan las circunstancias que pasemos, hermano. Debemos seguir a Cristo con nuestras verdaderas convicciones. ¿Sí? Sabemos que Juan nos enseña muchas cosas. Él, aunque vemos que lo veían como un hombre sencillo, pero él era un hombre valiente, hermano. ¿Sí? Hoy en día estamos igual. Él no se hizo ni se debilitó ante el temor de Herodes, hermano. ¿Sí? Hoy nosotros como iglesia no debemos temor, hermano, a lo que estamos pasando. ¿Sí? Hoy le tenemos más temor, hermano, al coronavirus, a otras cosas, y nuestra vida espiritual, ¿cómo está? ¿Sí? Porque a veces nos enfocamos más a esto, ¿eh? ¿Sí? ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a suceder? ¿Sí? No tenemos para esto, ¿verdad? Estamos pasando pruebas, sí, hermano. Pero como vemos, Juan nos enseña que él era de firmes convicciones. Amén. Dice en el verso 8, véanlo ahí por favor. Dice Juan, ¿o qué saliste a ver? ¿A un hombre cubierto de vestiduras delicadas? Y aquí los que llevan vestiduras delicadas en las casas de los reyes están. ¿Sí? Entonces vemos que Juan, cuando testificaba de Cristo en el desierto, no era una persona débil cubierta de vestiduras delicadas. No, hermano, no era así Juan. ¿Sí? Todos lo tomaban como un hombre raro, porque lo veían y cómo andaba vestido, ¿verdad? ¿Sí? Dice, Juan no trae esas vestiduras delicadas. ¿Sí? Dice, Juan no es una persona débil cubierta de estas vestiduras, dice. No, Juan era un hombre, sino de una verdadera disciplina y negación de su propio yo, de su propio ego, hermano. Él se disciplinaba y negaba su ego. Miren, Juan, vamos a ver una cosa muy sencilla. Juan estaba muerto al mundo. ¿Sí?
como que era muy, muy raro, se apartaba del mundo, solamente cuando iba y predicaba, les predicaba y se regresaba, ¿verdad?, otra vez al desierto. Yo así lo veía, Juan, en la palabra. A él no le importaba la fama, como hoy mucha gente le interesa, ¿verdad?, la fama, el poder o la comodidad. No, hermano. Y hoy en día a muchas personas les preocupa esto, ¿sí? ¿Qué va a pasar con todo esto? Yo sé que algunos hermanos se preocupan, ¿sí?, por todo lo que está pasando. Amén. También dice la palabra, ¿sí?, que Juan nunca se desanimó, hermano, por ninguna prueba que pasó, ¿sí?, ni por lo material. Él no se preocupaba. Él decía, tenía lo que Dios le daba. Amén. Amén. Dice en el verso 9, ¿pero qué saliste a ver? ¿A un profeta? Sí, os digo, y más que profeta. Entonces veamos, ¿quién era un profeta, hermano? Un profeta era una persona que proclamaba el mensaje del Señor. Ese era un profeta de Dios. Su mensaje de Juan, ¿sí?, incluía más que los profetas habían predicado, hermano. Aquellos profetas que han profetizado acerca de Jesucristo, ¿sí? Su mensaje, ¿cuál era el de Juan? ¿Sí? La proclamación del Mesías, ¿sí? Muchos profetas profetizaron de Cristo, de que iba a venir, ¿sí? Iba a venir el Mesías, que iba a nacer en Belén, que iba a nacer de una virgen. Muchos profetizaron, casi todo el Antiguo Testamento habla de Cristo, de que Cristo iba a venir. Pero Juan es más que profeta, ¿sabe por qué? Porque él lo vio, lo anunció, ¿sí?, y lo presentó delante del pueblo. Por eso dice, es más que profeta, ¿sí?, porque Juan fue el que lo presentó a Cristo y lo dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Sí? Por eso Juan es superior a todos los profetas. Por eso el Señor decía, sí, a un profeta saliste a ver, pero yo te digo que este es más que profeta. ¿Sí? Porque le dieron el privilegio de presentar al Cristo de la gloria, hermano. ¿Sí? Pero vemos, ¿sí?, que su responsabilidad, así como fue su privilegio de presentarlo, pero también tenía una responsabilidad y deber de predicar a Cristo Jesús, hermano. Eso es lo que caracterizaba a él, la responsabilidad de presentarlo, hermano. Los profetas anteriores anhelaban la venida de Cristo, pero Juan sí lo vio. ¿Sí? Juan sí lo vio. Pero aquí hay algo que me gusta mucho, hermano. Miren lo que dice la palabra en el verso 10. Y dice así, porque este es de quien está escrito, he aquí yo envío mi mensajero delante de su faz, el cual preparará tu camino delante de ti. Vean, hermanos, que Juan era más que profeta. ¿Por qué? Porque él vio a Cristo, él lo presentó, ¿sí? Juan era el antecedor de Cristo, o sea que él era el heraldo. ¿Sabe qué era un heraldo? ¿Sí? ¿Ha visto usted en los castillos? Cuando hay una persona, ¿verdad?, que tiene como un báculo, no sé cómo se le llama, ¿sí?, que andan bien vestidos, y cuando veía entrar al rey, golpeaba, el rey, ¿verdad? Y todos le rendían pleitesía, ¿sí? Y entonces, así era Juan. Cuando vio a Cristo, lo presentó como un heraldo, hermano. Y lo presentó, dice, he aquí el verdadero rey. ¿Sí? Así decía Juan. ¿Sí? Dios escogió, mi hermano, a una persona sencilla. ¿Sí? ¿Para qué lo escogió? Para proclamar la venida de Cristo. ¿Sí? Dios no escogió ni a un rey, ni a alguna persona con algún poder, ¿sí?, o de fama. No, Dios escogió a un simple hombre, hermano. Como a ti, como a mí, como a todos. Dios nos escoge para hablar, ¿sí?, de Cristo Jesús. Amén. Este mensaje, hermano, no estaba basado en el poder terrenal, está basado en el poder del Espíritu Santo, hermano. Amén. ¿Sí? Por eso Juan, hermano, una persona, ¿sí?,
que preparaba el camino delante del Señor. Él fue el proclamador, ¿sí? Él fue el que lo presentó, hermano. Por eso, Juan es más que profeta. Verso 11 dice. Amén. Amén. Dice, de cierto, les digo, entre los que nacen de mujer, no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista, pero el más pequeño en el reino de los cielos, mayor es que él. Dice, qué bonito, ¿eh? ¿Sí? Sí, es. Qué bonito. ¿Por qué Juan fue el más grande de los hombres, hermano? ¿Sí? ¿Por qué dice el Señor? De cierto, como diciendo, les voy a decir una verdad. Entre los que nacen de mujer, no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista. O sea, de toda la descendencia humana, dijo él, no se ha levantado otro. ¿Sí? Dijo ni Abraham, ni Moisés que sacó al pueblo, ni Elías. No, dice, de los que nacen de mujer, nunca hubo otro más grande que Juan. ¿Sí? Pero dice, que pone un pero el más pequeño en el reino de los cielos es mayor que él, hermano. ¿Sí? Déjame decirte algo. Sí. En cuanto a conocimiento, hermano, Juan no tuvo la revelación completa de la salvación. Él nada más lo presentó. Pero él no vio el plan, cómo Dios iba a salvar a la humanidad, cómo a través de la muerte de la cruz, ¿sí?, Dios venía a dar perdón, salvación y vida eterna. Juan no lo vio. ¿Sí? Juan no lo vio. Pero vemos que en cuanto a experiencia, tampoco tuvo al Espíritu Santo, ¿no?, habitando en él. ¿Sí? En cuanto al sentido, ¿por qué somos mayores? ¿Saben por qué, hermano? Porque nosotros hemos entrado a ese reino de los cielos. ¿Y cómo fue? Por medio de la regeneración del Espíritu Santo. Porque dijo el Señor Jesús, si no naces de arriba, si no naces de agua y del Espíritu, no vas a poder ver y no vas a poder entrar al reino de los cielos. Entonces, cuando el Señor dice esto, déjame decirte algo, hermano. Con toda certeza te lo digo, tú eres mayor que Juan el Bautista. Porque tú eres un hijo del reino de los cielos. Así es. Por eso el Señor dice, sí, Juan es grande, el más grande de los que nacen de mujer, pero el más pequeño en el reino. Por eso debemos ser humildes, hermano. ¿Sí? Amén. Mayor es que él. ¿Por qué? Porque usted sí sabe, hermano, la forma en que Dios habla a la persona. Usted sí conoce a Cristo Jesús, que él murió, resucitó y vino para dar vida eterna. Eso lo hace usted mayor que Juan el Bautista. Lo hace mayor, hermano. Pero sabe una cosa, le voy a decir algo, hermano, que tiene más responsabilidad que Juan el Bautista usted. Sí, porque ahora sabiendo todo esto, hermano, usted tiene que ser como él. Juan tuvo el privilegio de presentarlo, ahora usted tiene el privilegio de predicar de Cristo Jesús, hermano. Esto es lo que tenemos que ver. Sí, Juan fue un gran hombre, hermano. ¿Sí? Por sus convicciones, por su manera, por su forma de enfrentar la vida. Él no tuvo temor a nada, hermano, aún ni a la cárcel, ni a uno que le cortaran la cabeza, porque sus convicciones estaban firmes. Sí. Entonces vemos que el creyente hoy puede conocer el amor de Cristo, hermano, de una manera que Juan y los otros no conocieron. ¿Sí? Ese amor tan grande de Dios a través del sacrificio de su Hijo amado. Entonces, imagínese hoy en día, hermano, que el más humilde de sus hijos del reino de los cielos, ¿sí?, puede saber, ¿sí?, o puede ser más que los grandes profetas anteriores. Por eso debemos de gozarnos, hermano. ¿Sí? Cuando el Señor dijo, el más pequeño del reino es mayor que él. Pero así como tenemos este privilegio, también tenemos la responsabilidad, hermano, de hablar como Juan y también tener las mismas convicciones que Juan. Sí. ¿Sí? Porque nos está comparando, dice, si Juan no tuvo esto que tú tienes, ese conocimiento de la revelación de Cristo Jesús, y tienes el poder del Espíritu Santo que Juan no lo tuvo, por eso eres mayor, pero también mayor responsabilidad para predicar. Amén. Amén. Y luego dice en el verso 12, desde los días de Juan el Bautista
hasta ahora el reino de los cielos sufre violencia y los valientes lo arrebatan, hermano. ¿Sí? Entonces vemos que desde los días de Juan hasta ahora, dice el Señor, hasta este momento, el reino de los cielos sufre violencia y los valientes lo arrebatan, hermano. ¿Sí? Mire, ¿por qué dice que los cielos, el reino de los cielos sufre violencia, hermano? ¿Sí? Y que solamente las personas valientes lo arrebatan. Tiene varias características de esto de que cómo sufre violencia el reino de los cielos. Veamos una parte. Los fariseos, la gente religiosa de aquel entonces, impedían con violencia, hermano, que la gente entrara al reino de los cielos. Miren, vamos a leer, por favor, ¿sí? Si me acompañan, ¿sí? En el libro de Mateo, en el capítulo 23, por favor. Amén. Amén. Verso 13, por favor. Dice la palabra del Señor. 23:13. Mas ay de vosotros, escribas y fariseos, dice, hipócritas, porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, pues ni entráis vosotros, ni dejas entrar a los que están entrando. ¿Cómo sufría violencia en aquel entonces? ¿Sí? La gente religiosa no dejaba entrar a los que buscaban verdaderamente este reino. Y les dice, ¿verdad? Ustedes, escribas, dice, cierran el reino de los cielos delante de los hombres, pues ni entran vosotros y ni dejan entrar a los demás. ¿Cómo era esto, hermano? Ellos, la gente que buscaba bien, ¿sabe por qué no los dejaban entrar? Porque ellos obligaban más a la gente a que guardara sus tradiciones. Cristo venía y sanaba los días sábados y ellos, los fariseos, se ofendían porque Cristo lo hacía en ese día. Y sabemos que el día significa descanso para el hombre. Entonces, si Cristo venía y sanaba una enfermedad, ese hombre descansaba. Y para los fariseos se ofendían más por el día que lo hacía que por el bien recibido a esa persona. Y entonces ellos decían, no, este hombre no es de Dios. Entonces no lo dejaban entrar, ¿sí?, al reino que Cristo estaba estableciendo. Y le decían, no, porque es más importante guardar el sábado que lo que se le está haciendo a este hombre. Vean cómo lo hacían ellos. Por eso le cerraban el reino de los cielos. Para ellos era más importante el alimento, era más importante lavarse las manos, ¿sí?, era más importante guardar la ley. Para ellos, y eso era lo que ocasionaba que la gente sincera que tenía fe quería entrar al reino de los cielos, pero no se lo permitían. Por las tradiciones, por los mandamientos de hombres que pesaban más. Por eso decía el Señor, sus mandamientos y tradiciones invalidan los mandamientos de Dios. Y eso ocasionaba que la gente no pudiera entrar. Pero solamente, dice, los valientes lo arrebatan. ¿Sí? Aquellos que dejaban su religión decían, no me interesa, yo voy a entrar a ese reino de los cielos. Y entraban, sí, pero eran perseguidos, les quitaban sus propiedades, hermanos. ¿Qué más hacían con ellos? Los golpeaban, los encarcelaban, y esos eran los valientes. Sí. Arrebataban las bendiciones del reino de los cielos. Otra cosa muy importante, ellos mismos, los fariseos, ¿sí?, se rehusaban a creer en Cristo mismo. Miren lo que dice en Juan, por favor. Capítulo 7, por favor, busquemos. Capítulo 7, 40. Sí. Miren lo que dice la palabra del Señor. Vamos a leerlo. Dice así: entonces algunos de la multitud, oyendo estas palabras, decían, verdaderamente este es el profeta.
Eran los religiosos que estaban escuchando a Cristo de todo lo que Él hacía. ¿Sí? Y entonces dijeron, oyendo, ¿verdad? Dice, estas palabras decían, verdaderamente, este Jesús, dice, es el profeta. Y otros decían, este es el Cristo. Pero algunos decían, ¿a poco de Galilea ha de venir el Cristo? No dice que, en otro lugar de Belén, no dice la Escritura que del linaje de David y de la aldea de Belén, de donde era David, ha de venir el Cristo. O sea, ellos se enfocaban, sabían la palabra, sabían las profecías, hermano. Dice, hubo entonces disensión entre la gente a causa de él. Dice, ¿cómo estaba la gente que decía, sí, este es el verdadero, sí, este es el verdadero Mesías, este es Cristo el prometido? Y otros decían, pero ¿cómo? Si la Escritura dice que de Belén va a venir, y estos dicen que es de Galilea, dice, ¿cómo? Y estaban en discusiones con ellos. Y algunos de ellos, dice, querían prenderle, pero ninguno le echó mano. Dice, otros que querían hacerle daño, ¿no? Los alguaciles vinieron a los principales sacerdotes y a los fariseos, y estos le dijeron, ¿por qué no le habéis traído? O sea, que querían llevárselo. Y los alguaciles respondieron, jamás hombre alguno ha hablado como este hombre. Entonces los fariseos le respondieron, ¿también ustedes habéis sido engañados? ¿Acaso ha creído en él alguno de los gobernantes o de los fariseos? ¿Viste cómo lo que decían? ¿Cómo es posible? Dice que ustedes también estén creyendo en ese Cristo. Si acaso ustedes han visto que un personaje principal, algún gobernante, dice, o alguno de los fariseos, o sea, del Sanedrín, dice, ¿ha creído en él? Sí. Mas esa gente, dice, ¿acaso ha creído en alguno de los gobernantes o de los fariseos? Mas esta gente que no sabe la ley, maldita es. Dice lo que decían de la gente. Y les dijo Nicodemo. Sí, ¿saben quién era Nicodemo? También era un fariseo muy importante. Dice, el que vino a él de noche, porque también lo buscó de noche. Pero ahora ya estaba, él ya había creído en Cristo, dice. El cual era uno de ellos, ¿de quiénes? De los fariseos. Y dice, ¿juzga acaso nuestra ley a un hombre si primero no se le oye y sabe lo que ha hecho? Respondieron y le dijeron, ¿eres tú también Galileo? Escudriña y ve que de Galilea nunca se ha levantado profeta. Y cada uno se fue a su casa. Vean, hermano, cómo también ellos no le creyeron, ¿sí? No quisieron entrar al reino de los cielos, hermano. Gente que conocía, gente, ¿verdad?, que no quiso abrir su corazón, hermano. No quisieron ellos reconocer a Cristo mismo, ¿sí?, como el Rey del reino de los cielos. ¿Sí? Pero también, ¿sí?, hay otra parte que también vemos, hermano, cómo ellos, dice en Lucas 11:52, por favor, vamos a Lucas. Únicamente estoy dando textos, ¿verdad?, para que vean cómo el reino de los cielos se hacía fuerza, dice. Solamente los valientes lo arrebatan. Dice en 11:52. Dice, ay de vosotros, intérpretes de la ley, porque habéis quitado la llave de la ciencia vosotros mismos, y no entráis a los que entran, se lo impidéis. Fíjate. O sea que ellos se lo estaban impidiendo, hermano, de entrar, les habían quitado la llave de la ciencia, porque ellos, hermano, dice que ellos enseñaban la ley, ¿sí?, pero con la misma ley los encerraban, hermano, y no dejaban que entraran. Es algo bien tremendo como la religión, hermano, hace que la gente no entre al reino de los cielos, hermano. Sí es. Qué triste cuando los líderes religiosos de hoy, hermano, cierran la puerta. Es una tristeza, hermano. Sí, dejando a la gente fuera del reino de los cielos. Así a veces pasa. Cuando rechazan a Cristo, resisten al Espíritu Santo, hermano, y no se apegan a la palabra. Entonces ellos están también en una situación muy tremenda, hermano. No dejan entrar al reino de los cielos, hermano. Sí es. ¿Y quién es una persona valiente? ¿Sabe quién es una persona valiente? Es aquella que actúa con valor, con determinación,
ante situaciones difíciles y arriesgadas, hermano. ¿Cuánta gente, hermano, no se enfrentó a esto? ¿Sí? En los tiempos de Jesús había personas que actuaban con valentía, hermano, y arrebataban las bendiciones para su vida. ¿Sí? Veamos algo. Vamos a ver una parte de una mujer, ¿sí?, que le arrebató bendiciones al Señor. Amén. Vamos a ver, por favor, en Mateo 15. Creo que lo estoy poniendo mucho a trabajar con la Biblia, hermanos. Pero es que esto es algo muy, muy hermoso, como esta mujer, ¿sí?, cananea, ¿verdad? 15, del 21 al 28, hermano. Fíjense lo que hizo esta mujer. Dice así: Saliendo Jesús de allí, se fue a la región de Tiro y de Sidón. Y aquí una mujer cananea, que había salido de aquella región, clamaba diciendo: Señor, hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Pero Jesús no le respondió palabra. Entonces, acercándose sus discípulos, le rogaron diciendo: despídela, pues da voz entre nosotros. Y él respondió y dijo: no soy yo enviado, sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces ella vino y se postró ante él, diciendo: Señor, socórreme. Respondiendo él, dijo: no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Y ella dijo: Señor, sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Entonces respondió Jesús y dijo: oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieres. Y su hija fue sanada desde aquella hora. Fíjese, hermano, cómo a veces hay que arrebatar las bendiciones. Sí. Esta mujer fue y le dijo al Señor: mire, no pertenecía, ¿sí?, al pueblo de Israel. ¿Sí? Pero ¿qué pasó, hermano? Que esta mujer, ¿sí?, se armó de valor. Y fue y le gritaba y decía: Señor, socórreme, tengo una hija enferma. ¿Sí? ¿Usted qué hubiera hecho, hermano, con esas palabras que el Señor le dijo a esta mujer? No está bien, yo vengo a sanar, yo vengo a ver al pueblo de Israel, yo vengo a las ovejas perdidas de Israel. Y la bendición es para ellos. ¿Sí? Y que le dijo: no es bueno tomar el alimento de los hijos de Israel y echárselo a los perros. Qué tremendo, ¿eh? Es una opción. Y a veces nosotros nada más nos dicen algo, hermano, y ya nos ofendemos, ¿verdad? ¿Sí? Ya nos ofendemos, ya no queremos caminar, ya no le queremos, ¿sí?, hablar a los hermanos, ¿verdad?, cuando nos dicen algo. ¿Sí? Y esta mujer no le importó, hermano. ¿Sí? A veces algunos, porque le dicen algo, dicen: yo ya me voy de aquí, yo no quiero nada. ¿Sí? Y prefieren, hermano, irse a otro lugar, ¿sí?, a perderse, que portarse valerosamente. ¿Sí? Esta mujer actuó, hermano, en situaciones arriesgadas y muy difíciles. Así es el hombre valiente, hermano. El cristiano valiente tiene que tomar esas decisiones tan difíciles. Si no me importa, así me digan lo que me digan, así me saquen de la iglesia, me sacan por una puerta y me meto por otra, hermano. ¿Sí? Son los valientes, hermano, que no ven las situaciones que vengan. Ella se enfrentó a una situación muy difícil. ¿Sí? Primero porque no era mi pueblo y podía ser rechazada, hermano. Pero ella se armó de valor y dijo: no, a mí, yo voy a gritarle al Señor Jesús, aunque me acabe ahí la voz. ¿Sí? Y así debemos de clamar, hermano. Yo me imagino el grito que echaba, no, imagínense, para que aquellos dijeran al Señor: ya, Señor, mira, ya nos fastidió de tanto grito que viene dando. ¿Sí? Bueno, usted no se preocupe, usted grítele al Señor, hermano. ¿Sí? Y el Señor, ¿qué le dijo? ¿Sí? Dice: no es bueno tomar el alimento y echárselo a los perros. Dice: Señor, sí, Señor, tienes razón. Pero aún de lo que cae de la mesa de sus amos, comen los perros. Dice: Señor, de veras, aunque se caiga una migaja, Señor, dámela, yo quiero esto. ¿Sí? ¿Quién no quisiera una migaja del reino de los cielos?
Creo que todos queríamos que sea una migaja pequeña, ¿no? Pero la quisiéramos para nosotros mismos. Amén. Esos son, hermano, lo que dice, sí, Señor, me tendré que humillar y tendré que ponerme debajo de la mesa, Señor, para arrebatar esas. ¿Sí? Eso es lo que tú das, Señor. Amén. Es una bendición muy grande, hermano. Sí es. Vamos a ver otro caso. Marcos 2, por favor. Marcos 2, ¿sí? Del 1 en adelante. Bien, hermanos. Pues como no los veo, hermanos, no sé ni me cuesta mucho trabajo. Dice la palabra del Señor. Marcos capítulo 2, verso 1 en adelante. Entró Jesús otra vez en Capernaum, después de algunos días, y se oyó que estaba en casa. Inmediatamente se juntaron muchos, de manera que ya no cabían aún a la puerta, y les predicaba la palabra. Entonces vinieron a él a unos trayendo un paralítico, que era cargado por 4, y como no podían acercarse a él a causa de la multitud, descubrieron el techo de donde estaba, y haciendo una abertura bajaron el techo en que yacía el paralítico. Al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: Hijo, tus pecados te son perdonados. Estaban ahí sentados algunos de los escribas, los cuales cavilaban en sus corazones, como diciendo, ay. Entonces, miren, veamos otro caso, ¿sí?, de este hombre paralítico. Dice que estaba paralítico, hermano, y oyeron que Jesús estaba en la casa, ¿sí? No sé cuál casa sea, pero estaba en una casa. Y entonces al oír eso dijeron, oye, esta es la oportunidad, ya está Jesús ahí. Y aquel paralítico pues no se podía mover, lo traían en una cama. Y dijeron, ¿sabes qué? Vamos. Ese paralítico, pues solamente que me lleven, ¿no? Y dice que sí, pero al entrar a la casa dice que ya no podían entrar, porque estaba todo lleno y no podían, pues todos querían bendición. ¿Sí? Entonces, ¿qué hicieron, hermano? ¿Qué hubiera pasado si no hubieran entrado ellos? ¿Hubiera sanado? No creo, ¿no? Sí. Pero ellos hicieron algo, dijeron, no, ¿qué hacen? Pues ¿sabes qué? No nos interesa, vamos a abrir el techo. Y por ahí lo bajamos, ¿sí? Pero si nos lo cobran, pues que no lo cobren, no importa, dice, vamos a hacerlo. ¿Sí? Y se armaron de valor, hermano. ¿Sí? Se armaron de valor y el Señor ve eso y dice, tremendo. ¿Sí? ¿Con qué valentía hicieron esto? ¿Sí? Y lo bajaron ahí. Lo pusieron delante del Señor y dijo el Señor. Dice que vio la fe de ellos y dijo, sí. ¿Y lo sanó o no lo sanó? Sí, lo sanó. Sí. Entonces veamos cómo la valentía es arriesgarse, ¿sí?, a hacer algo y arrebatar las bendiciones, hermano. ¿Sí? Porque a veces no queremos ni siquiera, hermano, ¿sí?, arrebatarlas. Queremos que todo nos llegue. No, hermano. Tenemos que ser valientes, tenemos que ser osados, tenemos que dejarnos llevar en las manos del Señor, hermano. Y Él, vamos a arrebatarle bendiciones. Amén. Vamos a leer el último texto, por favor. Segunda de Timoteo. ¿Sí? Capítulo 2. Miren lo que dice la palabra del Señor. Dice así: Tú pues, sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se enrede en los negocios de la vida, a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. ¿Sí? Vemos aquí algo, hermano, interesante. ¿Sí? Aquí Pablo está diciendo a Timoteo que sufra penalidades, ¿sí?, como fiel soldado de Jesucristo. Miren, hermano, todos los que somos hijos de Dios, los que Dios nos ha alcanzado, somos soldados de Cristo Jesús.
nos enrolamos en el ejército de Cristo Jesús. Por tanto, todos somos soldados, así dice la palabra. Y el soldado dice que no se debe de enredar en los negocios de la vida. ¿Sí? Esto que quiere decir que una persona que es cristiana no tiene por qué andarse metiendo en política y en otras cosas que van en contra de la palabra del Señor, ¿verdad? Porque eso puede corromperlo, dice. Pero un soldado, hermano, lo que quiero centrarme, ¿qué es lo que lo caracteriza a un soldado? ¿Sabe qué es? Es la valentía, ¿o no es así? Si está diciendo que somos soldados, entonces somos valientes, hermano. Entonces, ¿se imagina usted a una persona que lo llaman por soldado, ¿sí? Y le dicen, ten, ahí está tu arma, ahora vas a ir y te vas a ir con los demás y van a tomar aquella ciudad, ¿sí? Y tienen que entrar y van a tomar todo lo que hay allá adentro y lo van a traer. ¿Qué pasa si un soldado no tiene la valentía y el valor? ¿Cree que lo logre? No, ¿verdad? Porque al ver eso, pues tendrá el posible, pero no quiere entrar. ¿Por qué? Porque le falta el valor. ¿Sí? Entonces nosotros, hermanos, tenemos ese valor que el Señor nos ha dado. ¿Sí? Entonces, como fieles soldados de Jesucristo, debemos también de entrar hacia donde el Señor nos lleva y nos dice, vas a ganar, vas a ir a vencer allá y vas a regresar con el botín, ¿no? Pues es así, hermano. Nosotros somos soldados de Cristo Jesús. Y el soldado de Cristo Jesús debe de ser valiente, debe ser osado, ¿sí? Él no debe de temer, ¿sí? ¿Por qué? Porque ya se enlistó en las filas del Señor, ¿sí? Entonces un soldado sí tiene que tener un buen adiestramiento, ¿no? Tiene que tener una buena decisión, ¿verdad? Tiene que tener hasta condición para poder pelear, hermano. Pero también tiene que tener una disciplina, porque debe de obedecer órdenes. Entonces debemos ver que el soldado debe de ser valiente, hermano. ¿Sí? Entonces vemos que eso es lo que el Señor nos está pidiendo hoy, en esta tarde, hermano. ¿Sí? Que el reino de los cielos se hace fuerza, hermano. ¿Sí? Pero los valientes lo arrebatan. ¿Sí? ¿Qué te ha detenido, hermano? Que no has arrebatado bendición. ¿A qué le temes, hermano? ¿Qué le temes? ¿A lo que está pasando hoy? No, hermano. Recuerda que tú eres un soldado de Cristo Jesús. Amén. Y hemos visto, hermano, cómo a través de todo esto, ¿sí? ¿Cómo podemos arrebatar las bendiciones? Cristo no te ha dejado. Cristo está a tu lado, hermano. Amén. Yo quiero que hoy en esta tarde, si hay algo en tu vida, en tu corazón, hermano, que te ha hecho entristecer, que te ha debilitado, ¿sí? Que te ha movido, Señor, de tu forma de pensar, que tú has tenido miedo, temor por la situación que estás pasando. Recuerda, hermano, que el reino de los cielos se hace fuerza, pero solamente los valientes lo van a arrebatar, hermano. Tú estás esperando, hermano, una bendición para tu vida, salud, sanidad. Arrebátasela al Señor, hermano. Entra, hermano, arrebate ese reino de los cielos. ¿Qué estás esperando, hermano? ¿Qué quieres, hermano, de Dios? ¿Qué bendición buscas de parte de Él, hermano? No sé, estás buscando que tus problemas se acaben. No se van a acabar, hermano. Tú tienes que ser valiente y tienes que enfrentarte a las situaciones que estás viviendo, hermano. Tienes que ser valiente en esos momentos que estamos viviendo, hermano. Algunos hermanos han mandado unas fotos donde dice, unas imágenes, donde dice, cuando un mundo está temeroso,
Se requiere una iglesia valiente, hermano. Una iglesia valiente que aún en estos problemas tan grandes, aunque estamos pasando fuertemente, le digamos a la gente, le prediquemos que Cristo quiere bendecirlos, hermanos.